Buenas, buenas, estamos en un nuevo video, pero antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte al canal. Ya casi somos 4 suscriptores en este nuevo canal, pero pues bueno, ahora sí comencemos. En este tutorial vamos a tratar lo que es cómo instalar ChatGPT en tu computadora para que lo puedas utilizar sin límite de uso. Si no sabes, si tú usas ChatGPT desde su plataforma, te da ciertas prompts o ciertos límites de prompts al día o cada cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, con este tutorial vamos a eliminar eso ya que el chat GPT se va a ejecutar desde tu computadora con todos los componentes de tu computadora, por lo tanto no vas a tener que recurrir a ninguna plataforma, o sea, algún pago, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues bueno, vamos a descargar lo que es este programita que tenemos aquí que se llama Oyama, ¿vale? Oyama es como un gestor de inteligencias artificiales desarrollado por Meta, o sea, por los creadores de Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo descargamos? Pues bueno, directamente puedes ir a Google y le pones Oyama y te va a aparecer alguna página como esta que se llama oyama.com, ¿vale? Si me acuerdo, se la dejo abajo en la descripción. Pero bueno, aquí le damos a dar en el botón de descargar y aquí vienen diferentes opciones. Por ejemplo, descargar para Mac OS, por si tienes alguna computadora con Mac OS, con Linux o con Windows. En este caso en específico es con una computadora en Windows, así que nada más le daríamos en descargar para Windows y listo, ¿vale? Aquí lo que menciona es que solamente es para Windows 10 en adelante, o sea, Windows 10 o Windows 11. Si tienes una versión menos de Windows 10, pues no te va a funcionar. Bueno, una vez descargado lo que es el programa, le vamos a dar doble clic. Esperamos un poquito a que esto abra, puede tardar un poquito la primera vez que lo abras y pues ten en consideración que el archivo pesa aproximadamente 750 megabytes, casi 1 giga, ¿vale? Como lo ven aquí dice, este es el instalador de Oyama, así que le damos aquí, le vamos a dar en donde viene install y después de darle install se va a iniciar el programa, ¿vale? Vamos a citar los famosos creadores de contenido. Yo ya no lo instalo porque ya lo tengo. Pero bueno, esto es en automático. Ya nada más cuando le des en install, al momento de finalizar esto se te va a abrir el programa. Y el programa se va a ver de la siguiente manera. Mira, yo ya aquí lo tengo, así que vamos a abrirlo. Se llama Oyama tal cual. Le damos en abrir. Y también puede que se te tarde un poquito en abrirlo o no, dependiendo pues de los recursos de tu computadora. Y bueno, como te digo, este es un administrador de inteligencias artificiales, por lo tanto no solo te deja instalar lo que es ChatGPT, ¿vale? Sino tenemos distintos modelos como lo es el DeepSeek R1 de 8 billones, el Gemma 3 de 12 billones, Gemma 3 de 1 billón, Gemma 3 de 27 billones. Ahorita te voy a decir más o menos cómo funciona esto, ¿no? Bueno, tú seleccionas el modelo que quieras instalar en tu computadora. En este caso, como este tutorial trata de lo que es ChatGPT, tenemos estas dos versiones. GPT-OS de 120 billones y GPT-OS de 20 billones, ¿vale? Este que viene aquí, que es 20B o 120B, es la capacidad de, por así decirlo, como de datos, ¿no? Para decirlo de una manera simple, que puede pues administrar esta inteligencia artificial o que puede controlar esta inteligencia artificial. Mientras mayor sea el número de billones que tenga pues esta inteligencia artificial, mayores recursos le va a exigir a tu computadora. Por lo tanto, te recomendaría instalarle, en este caso como es ChatGPT, pues la versión de 20 billones. Si tienes una computadora un tanto pues entre gama media, gama alta, ¿vale? Si ya tienes un monstruo de computadora, así algo exageradamente poderoso, pues la de 120 billones, ¿vale? Le vamos a dar, yo en este caso la de 20B. Y en automático debería de empezar a hacer la descarga. En la parte de aquí arriba debe de aparecer descargando el archivo. En este caso, como es la de 20 billones, suele pesar entre 12 a 13 gigabytes, algo aproximado. El de 120 no sé cuánto pese, creo que como unos 40, 50 gigabytes. Pero pues bueno, ahí para que lo tengas en consideración, ¿no? Y si no se te inicia la descarga en automático, lo que puedes hacer es escribirle cualquier cosa teniendo seleccionado lo que es el GPT-OS 20 billones, y si no lo tienes, pues te empezará a hacer la descarga. En este caso, como yo lo tengo instalado, pues está pensando o está consultando la respuesta. Aquí como lo vemos, está pensando, e inclusive tengo alguna actualización de este modelo, o sea que ya lo podría actualizar. Ahorita mismo lo tengo corriendo sin internet. Ahorita te voy a decir más o menos cómo se configura sin internet y con internet, ¿vale? Como lo ven, le puse hola. Y aquí dice, el usuario dice hola, contestar en español. Y dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y esto se tardó 6.1 segundos. Le podemos poner, no sé, por ejemplo, dame una receta para hacer agua
de tamarindo, ¿no? Le ponemos tamarindo. Bueno, le puse mal ahí, pero pues a ver si le entiende. Y aquí viene que está pensando. Como lo ven, aquí dice el usuario en español preguntó si agua para tamarindo, tamarind water, aquí lo tenemos. Dice, claro, aquí tienes una receta sencilla y refrescante para hacer agua de tamarindo, también llamada tamarindo agua o tamarindo refrescante. Aquí tenemos los ingredientes, me lo va a empezar a dar como en una tabla, las cantidades, ingredientes y observaciones. Como lo ven, esto me lo está contestando sin conexión a internet. Por lo tanto es que se está tardando un poquito en contestar. Si nosotros tuviéramos conexión a internet, tal vez se tardaría un poquito menos. Pero pues para este ejemplo quería mostrarte esto, ¿no? Ahora, ¿cómo configuramos lo del internet o sin internet? Pues bueno, entramos en esta parte de izquierda y le damos en settings o ajustes. Entramos aquí y viene un modo para activar lo que es el modo avión. Para la gente que no lo sepa, el modo avión es como pues tal cual sin conexiones, lo tengo activo, por lo tanto ahorita mismo no está recibiendo internet esta inteligencia artificial. Si yo lo desactivara, vemos que ya se guardó esto, le damos atrás. Ahorita mismo sí tiene conexión a internet, por lo tanto podría ser un poquito más rápido, ¿vale? Y bueno, como lo ven, aquí tenemos la tabla, ¿no? Ingredientes: una taza de pulpa de tamarindo, 4 tazas de agua, un cuarto de taza de azúcar, etcétera, ¿no? Y ya le puedes preguntar aquí lo que quieras. ¿Por qué? Porque esto se está ejecutando en tu computadora con los componentes de tu computadora. No tiene límites de uso, no tiene límite de prompts, nada de eso. Pues hasta que tu computadora esté encendida, pues lo puedes ocupar, ¿no? Y ya tal cual. Aquí tenemos algunos chats anteriores. Por ejemplo, en algún video anterior grabé cómo hacer pan. Y aquí tenemos lo que es la tabla. Aquí tenemos otra, instrucciones. Pan de 500 gramos, te da los ingredientes, etcétera. Todo esto sin internet. Y ahorita recientemente le acabo de activar lo que es el internet. Pero bueno, aquí te digo, puedes instalarle incluso algún otro modelo aquí. No hay ningún problema. Siempre y cuando tu computadora lo aguante, pues está correcto todo esto. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.